Om Namah Shivaya. I have now this microphone in the middle, so it's difficult to do the salutation. Tengo ahora este micrófono en el medio, así que es difícil hacer la salutación. Before, this is dynamic microphone. Este es un micrófono dinámico. My previous microphone was condenser. A good microphone, but a lot of noises from outside. I have to edit the video a lot to remove noises, so this microphone is better. I isolate my voice from the environment. Tenía este micrófono que es dinámico. El otro micrófono anterior que tenía era condensador. ¿Por qué lo cambié? Porque el condensador se filtran a unos ruidos externos. En este dinámico no, aísla mejor de los ruidos externos. Así que con el otro tenía que agregar filtros y cosas. También con este agrego filtros, pero mucho menos, mucho más liviano. Bien, después de mi video 7, este es el video 8. En el video 7 hablé eso para Vairava Yoga, pero un alumno de Barcelona me pregunta, I need the candy because my mouth all the time dry. Tengo todo el tiempo la boca seca. Un alumno de Barcelona me pregunta, disciple from Barcelona asked me this. How is the spiritual path? How is the spiritual path described in the tradition of Vairava Yoga? Who is the spiritual path addressed to? So, ¿cómo se plantea el camino espiritual en la tradición de Vairava Yoga y a quién va dirigido? I spoke in other videos about this, but I will repeat for this Barcelonian disciple. This Vairava Yoga is addressing predominantly Westerners. Este Vairava Yoga va dirigido predominantemente a los occidentales. It was designed for the Western. Está diseñado para los occidentales. Can Indian people come to Vairava Yoga? Yes, they are welcome. Sí, son bienvenidos. But I adapted this yoga to the mind of the Westerners. Adapté este yoga para la mente de los occidentales. Indian culture, en la cultura india, they worship deities, adoran deidades, goddesses, diosas. They have no problem worshiping a guy, half a lion, half a human, half a god. No tienen problema adorando a un hombre que es mitad león, mitad hombre, mitad dios. But in the West, with the advance of atheism, en Occidente, con el avance del ateísmo, it's more difficult to go to a guy here with a deity, half lion, half man, half god. Entonces, más difícil acá irle a un occidental con una deidad que es mitad león, mitad hombre, mitad dios, ¿o no? De Calafat, te pueden reír de vos. So. They are more materialistas, son más materialistas. Many of them are atheists, muchos de ellos son ateos. So, with one God is enough, con un Dios es suficiente. This God has no form, but at the same time contains all the forms. So for the Western mentality, this is understandable. Para la mentalidad occidental esto es más entendible. That to show a guy with a head like an elephant. Es más entendible que mostrarle a un tipo un dios con cabeza de elefante. You understand me? I have nothing against deities in Indian culture. No tengo nada contra las deidades de la cultura india. But in the West, they are weird. En el occidente son raras. It's not our culture, no es nuestra cultura.
Our culture maximum is a culture of angels. Nuestra cultura, lo máximo, es una cultura de ángeles. But they have human body, tienen cuerpo humano. They have only wings, tienen alas. And even many laugh at that depiction, representation. Incluso muchos se ríen de esa descripción, de esa representación. So for them it's more understandable a deity without any form and with all the forms, for example. Es más entendible para ellos una deidad sin forma, pero con todas las formas. Like a superior intelligence, como una inteligencia superior. And not a guy with the blue throat, no, un tipo que venga con la garganta azul. No, it's difficult for them to assimilate. Es difícil para ellos, les es muy difícil asimilar todo eso. Obviously, there are exceptions all the time. Todo el tiempo hay excepciones. People who like a lot the Indian culture in the West. Hay gente en el occidente que le gusta mucho la cultura india, fantastic. But in general, it looks exotic. En general luce exótico. How is described this path or tradition of Paravairava Yoga? Well, I did it already in the previous video. Ya lo hice en el video anterior, en the video 7. Now we're in the video 8. Ahora estamos en el video 8. It's like a mixture of Trika Shaivism, pure Trika Shaivism, and Siddha Yoga Path. Es una mezcla entre la tradición pura de Shaivismo Trika y el sendero de Siddha Yoga. He asked me what similarities and differences that there are between Paravairava Yoga, are there between Paravairava Yoga and Trika and Siddha Yoga Path. Well, I explained already this in the video, in the previous video. We take the best of both paths. Tomamos lo mejor de cada sendero. And the figure of the guru is not so secondary like in Trika Shaivism, but not so important like in Siddha Yoga Path. So it's something in the middle, algo en el medio. That's why with my disciples I never force them to worship me, to serve me, but I recommend you doing that. Because from my tradition of Siddha Yoga, Guru Seva, Guru Puja, all this is the catalyst to liberation. ¿Por qué le recomiendo? Porque es el catalista, porque en mi tradición de Siddha Yoga, la adoración del gurú y el servicio al gurú es el catalizador que lleva a la liberación, faster, más rápido. It's not only worship, it's not merely worship of my body, serving me, I don't know, sweeping my apartment. No, it's not about that. No se refiere a eso. Worship of my body only for the Russian disciples. La adoración de mi cuerpo solamente para quién? Para los discípulos rusos. That they can contact me in person. Me pueden contactar en persona. The rest of people I contact through videos. In video conference. No, they cannot worship me. How? Ridiculous. No, worship of the guru is not worship of the only merely worshiping the body of the human guru. No, it's worshiping of the power of Bhairava, the power, not the power. How to explain? Of the Kritya. It's worship of the act. The Kritya of Shiva, called Anugraha. Es la adoración del Kritya, del acto de Shiva que se llama Anugraha. Anugraha is grace bestowal. So this Anugraha Danam, this grace bestowal, this favor bestowal, este otorgamiento de gracia,
otorgamiento del favor. This is the real guru, ese es el verdadero gurú, not a human, no un humano. But yes, the guru is Shiva. Sí, el guru es Shiva. There is no difference between Shiva and the guru. This is affirmed in Siddha Yoga Path and it's affirmed in Trika Shaivism. There is no difference, no hay diferencias. If you think that your guru is not Shiva, so your guru is useless for you. Si no crees que tu guru es Shiva, tu guru te es inútil. Because all the things you receive from him, you don't receive from Shiva, you receive from a person. So what's the point? What's the point? Another person like you, so what's the point of receiving? ¿Por qué? Porque todas las cosas que recibís de tu gurú, si no crees que es Shiva, las recibí de una persona. Y no de Shiva. Y entonces, ¿cuál es el sentido? Es another person like you, es otra persona como vos. Makes no sense. And Guru Seva, service to the Guru, y el servicio al Guru Seva, is not only in sweeping my floor in my apartment, no es solamente venir a barrerme el departamento, we don't need, no necesitamos. I have vacuum cleaner, tengo ya una aspiradora, my wife works a lot, mi mujer trabaja mucho, fantastic. No, it's not about this. Apart from this, how many people can serve me like this? ¿Cuánta gente me puede servir así? Only my Russian disciple has to come to wash my clothes, tiene que venir a lavarme la ropa, to prepare food for me, a prepararme comida. No, makes no sense, no tiene sentido, no. I have already wife for this, ya tengo esposa. And if I live alone, I do it myself. Y si vivo solo, lo hago yo solo, yo mismo. So no, service to the guru is service to is helping him spread the teachings. O servicio al gurú es ayudarlo a difundir las enseñanzas. So when you serve the guru, you serve the teaching. Cuando sirven al gurú, sirven a las enseñanzas. For example, I have a disciple making subtitles in Russian. Tengo un discípulo haciendo subtítulos en ruso. I have another disciple doing something else, bla, 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 like this. Tengo otro discípulo haciendo otra cosa, like this. This is service to the guru. It's service to the teaching. Eso es el servicio al gurú. Es servicio a las enseñanzas. Not service to a guy who lives in Moscow. You understand? No es servicio a un tipo que vive en Moscú. Yes, if someone can serve me physically, oh, fantastic. It's Guru Seva too, but for now it's not necessary. Por ahora no se necesita. I received offers from disciples in the past to help me with the supermarket, to go to supermarket. No, for now we're not so old. Por ahora no somos tan viejos, so we can go by ourselves. Podemos ir por nosotros mismos. But you understand me, don't concentrate all the Guru Seva on the body of the physical guru. No concentren toda la Guru Seva en el cuerpo físico del gurú humano. Because you're attached to your body, you think that your body is you think that the guru is the body, so no. Como estás apegado a tu cuerpo y crees que vos sos el cuerpo, entonces crees que el gurú también es el cuerpo. Pero no, no es el cuerpo. So service to the guru is service, is helping him to spread the teachings. Is helping him spread the teaching. Es ayudarlo a que difunda las enseñanzas. I'm publishing a video now. Estoy publicando un video. To spread the teaching, for him to spread the teaching, es ayudarlo a que difunda, que disemine las enseñanzas. This is real Guru Seva, es el verdadero servicio al gurú. Guru Seva es superior to meditation. El servicio al gurú es superior a la meditación. Yes, my guru taught me that. Mi gurú me enseñó eso. Because meditation is your own seva, your own service. Meditación es tu propio servicio. Guru Seva is service to God. Guru Seva es servicio a Dios.
Now he wants a video explaining, having a summary of all the scriptures and books of Guruji. Oh, well, I had to prepare a special video for it. Tengo que preparar un video especial para eso. Quiero un video explicativo con una síntesis de la escritura y libros de Guruji. Y para eso tengo que preparar un video aparte. I had to collect the books. I have to collect all the scriptures. Tengo que coleccionar toda la escritura. Bueno. Next. What importance does Sanskrit have? And what is its philosophical sense? Me pregunta qué importancia tiene el sánscrito y cuál es su sentido filosófico. Sanskrit is like mathematic symbols to mathematics. Sanskrit is to philosophy, to Paravairava yoga, what mathematic symbols are to mathematics. O sea, el sánscrito es al Paravairava yoga, a la filosofía, como los símbolos matemáticos son a la matemática. So, yes, I can express everything in English or Spanish or whatever common languages, en cualquier. Puedo expresar todo, or almost everything, o casi todo, en inglés, en castellano o cualquier otro idioma común. But it's very long, es muy largo. Muy largo. For example, karma. This very well-known word. Esa palabra muy conocida, karma. Y karma can mean action. Karma puede significar acción. Okay, action. But sometimes karma means ritual. Pero a veces karma significa ritual. Sometimes karma is law of cause and effect. Very long. A veces karma es ley de causa y efecto. Sometimes the sanskaras generated by action. The impressions generated by actions. The impressions on the mind generated by action. These impressions, instead of sanskaras, they are called karmas. Yes, by common people they call them karmas. A veces las impresiones, los samskaras que dejan las acciones en la mente, también le llaman karmas. La gente común le llama karma. ¿Qué karma que tenés? ¿Qué mal karma? All this. What a good karma? What a bad karma? So karma is a complex word. Es una palabra compleja. Long sometimes to translate. A veces larga de traducir. Law of cause and effect. Ley de causa y efecto. Karma. More simple. Más sencillo. I use the Sanskrit word. Uso la palabra karma. Sometimes you can translate more or less satisfactorily. A veces sí puedes traducir más o menos satisfactoriamente. Other times no, otras veces no. Because it's very complicated, es muy complicado. For example, prameya, pramarna, pramata, pramiti. So, okay, prameya means measurable, measured. Meya significa medible. Prameya, the same. Pra is a prefix. So prefix prameya, measured or measurable, medible, medido. The object, el objeto. You can measure the object. Pueden medir el objeto. In your perception, you perceive objects around you. Perciben a su alrededor objetos. Next, pramarna. What is pramarna? Y pramarna has two meanings. One meaning is the perception itself. Un significado de pramarna. Pramarna means measuring. Pramarna significa midiendo. Complicated, más complicado. Es the perception, la percepción, or the means to perceive, o los medios para percibir. Ajá, complicated. O pramarna even can mean proof. O pramarna también puede significar prueba, o means of proof, o medio de prueba. Oh. Next we have pramata.
Mata is the measurer, is the person measuring. El mata es la persona que mide. Pramata, mata is the same, is the perceiver, perceptor. Prameya, the object being perceived, el objeto que se percibe, prameya. Pramarna, the perception, la percepción, and the means to perceive, for example, the senses, los sentidos, por ejemplo, los medios para percibir, pramarna. And pramata es the perceiver, y pramata es el perceptor. But there are two kinds of pramata, hay dos clases de pramata, the perceiver in bondage and the perceiver without bondage. Tenemos with bondage and without. Tenemos el perceptor con esclavitud y el perceptor sin esclavitud. Oh. And at the end, yes, the perceiver with bondage is identical with the perceiver without bondage. But to study them, we differentiate them into two categories. Al final, sí, el perceptor con esclavitud es igual, es idéntico al perceptor sin esclavitud. Pero para estudiarlos lo diferenciamos así, en dos realidades. So you have pramata and next you have the parapramata. Después de pramata tenés el parapramata. ¿Y what is that? ¿Qué es eso? Es the supreme pramata, es the supreme perceiver, es el perceptor supremo. So you have the person, limited person, la persona limitada, pramata. Next you have God, después tenés a Dios, parapramata. And next you have pramiti. What is pramiti? Pramiti. Miti. When you search miti in the dictionary, cuando buscan miti en el diccionario, ¿qué es pramiti, miti, pramiti? You search in dictionary now and search. Ahora estoy buscando en el diccionario. Y miti es measuring, measure. Y miti es medida. Pramiti, measure, medida. So the dictionary more or less tries to guide you, say, well, a correct notion, right conception, knowledge gained or established by pramarna. Okay, manifestation, measure, knowledge obtained by any one of the pramarnas or means of knowledge. Well, but in Shaivism no, has another meaning. En Shaivismo tiene otro significado. Ahí el diccionario dice que es el conocimiento ganado a través de Pramarna, a través de los medios de conocimiento. But no, en Trika no. Pramiti in Trika is a digestion of the thing you are perceiving. En Trika, Shaivismo, Pramiti es una digestión. Search the books of Lakshmana Yu, he explained better than me this. Busquen los libros de Lakshmana Yu, él explica mejor que yo todo esto. Es digestion, es una digestión. Anakia, without name, no tiene nombre. Es a digestion of the thing you perceive, es una digestión de las cosas que percibís. Where all those things become nameless, become without name. Todas las cosas que percibís quedan sin nombre, se digieren, they are digested. So this is come from Krama, esto viene de Krama, de 12 goddess y las 12 diosas, la percepción. Okay, so what I mean is Sanskrit is useful to get short definitions with one word of things that are very long to describe in detail. You understand? El sánscrito es útil para definir en una sola palabra corta algo que es muy largo de describir en detalle. Like pramiti. It's very long, muy largo. Someone can tell me, no, better definition would be like this, no, una mejor definición sería así, bla, 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 okay. Fantastic. But pramiti, that's it, se terminó. You understand? So it's like the symbols in mathematics, es como los símbolos en la matemática. You can write
1 times 1, yes, 1 times 1, or you can write the symbol of multiplication, like this, or with a dot, or with an asterisk, I don't know, depends on the context, depende del contexto. Uno puede escribir 1 por 1, con todas las letras, o puede reemplazar el por con el signo de multiplicación, con la X o el punto o el asterisco, según el contexto. Okay, this is important of Sanskrit. Apart from this, there is the sounds. Aparte de esto están los sonidos, los mantras. And for these two, Sanskrit is very important. Para esto también el Sanskrit es muy importante. In Parabhadava Yoga, there is Sanskrit, sí, yes. Hay Sanskrit in Parabhadava Yoga, because there is Sanskrit in Trika Shavism, hay Sanskrit in Shaimo Trika. But all the time I try to explain in depth. Todo el tiempo trato de explicarlo en profundidad. I don't leave things unexplained. No dejo las cosas sin explicar, because I understand that for the Westerners Sanskrit can be hard. Entiendo que para los occidentales el sánscrito puede ser duro, difícil. Okay, what else? Well. What's the sense of living being? What's the point of being alive in this world? ¿Cuál es el sentido de estar vivo en este mundo? Ese misterio es un misterio. All of us alive on a spinning ball called the earth. Es un misterio que estemos todos vivos acá sobre una bola que está girando, que es la Tierra, llamada la Tierra. Se me hizo un misterio. Most people hardly ever realize that they live on the earth. La mayor parte de la gente casi nunca se da cuenta de que vive en la Tierra. According to Trika Shaivism, according to Siddha Yoga Path, we are here to attain liberation. Según el Shaimo Trika y según el sendero de Siddha Yoga, estamos acá para obtener liberación. Mukti. Liberation, mukti, moksha. For nothing else, para nada más. So what are the rest of things? What are the rest of things we do? ¿Qué son todas las otras cosas que hacemos? Samsara. ¿Qué son todas las otras cosas que hacemos? Samsara. What is samsara? Samsara comes from the verb samsri. Samsri. Samsri means to transmigrate. ¿Qué significa samsri? Transmigrar. So samsara is transmigration. Samsara es transmigración. From one thought to another thought, de un pensamiento a otro pensamiento. From one body to another body, de un cuerpo a otro cuerpo. From one political party to another political party. Some people, una gente migra de un partido político al otro. So this constant change, este cambio constante. This bad habit that the soul has to move to different bodies, different thoughts, este mal hábito que tiene el alma de moverse a otros cuerpos, a otros pensamientos. And you can tell me, well, what is wrong about transmigrate? ¿Qué es lo equivocado en transmigrar? Suffering, sufrimiento. Because, for example, you die now, morís ahora, and you reincarnate in a baby, reencarnás en un bebé with illness, con enfermedades. You have to pay your karma, tenés que pagar tu karma. Your bad karma, tu mal karma. You suffer like a pig, sufrís como un chancho, como un cerdo. And years, like años así sufriendo. So no, ese es not a good deal, no es un buen trato ese, no. You notice, if you are wise, si son sabios, you will notice that most of your life is suffering. Si son sabios se van a dar cuenta que la mayor parte de su vida es sufrimiento. Even when you are having pleasure, incluso cuando están teniendo placer, you are suffering, están sufriendo. Patanjali decía esto. So yes, it's eradication of suffering, la erradicación del sufrimiento. Bondage, esclavitud, limitaciones.
So, and the repetition, y la repetición de esto. You understand me? ¿Me entienden? Oh, I guess World War One. No, no quiero otra vez la Primera Guerra Mundial. You understand me? Even if life is okay, incluso si la vida está okay, you sufren. You have private suffering, tienen sufrimiento privado. And you cannot cheat me, no me pueden engañar. I know, ya lo sé. You can come from Vietnam, you can come from wherever you come from, Java, from Argentina, from any place, and you suffer. Pueden venir de Vietnam to tell me, you suffer, sufrís. Puede venir de Java, de la isla de Java, me puede venir de Argentina, de cualquier lugar del mundo. Siempre están sufriendo. Common people, la gente común, they accept suffering, aceptan el sufrimiento and they live, y viven. They take suffering like part of life, toman el sufrimiento como parte de la vida. But yogis or gyanis or men of yoga or men of knowledge, los hombres del yoga, los hombres de conocimiento, no, we don't want that, no queremos eso. Suffering is a wrong condition, el sufrimiento es una condición errónea. Because our essential nature is bliss, nuestra naturaleza esencial es bienaventuranza, supreme happiness, es felicidad suprema. So we want to return to our essential nature. We don't want to continue to suffer. No, queremos regresar a nuestra naturaleza esencial. No queremos seguir sufriendo. What's the point? ¿Cuál es el sentido? You understand? ¿Me entienden? Suffering is not our essential nature. El sufrimiento no es nuestra naturaleza esencial. What's the proof? ¿Cuál es la prueba? That you cannot be perfect in suffering. No pueden ser perfectos en sufrimiento. The perfect suffering person. No pueden ser la persona sufriente perfecta. No. But you can be the perfect blissful person. Pero pueden ser la persona bienaventurada perfecta. Why? Because bliss is your essence. La bienaventuranza es su esencia. You are God. Son Dios. You are Paravairava. Son Paravairava. You are the mastermind, son la mente maestra. So what are you doing here living this limited life? ¿Qué están haciendo acá viviendo esta vida limitada? You have it all, lo tienen todo. Why you desire to buy a car? ¿Por qué deseas comprarte un auto? You have the whole universe, it's your body. Todo el universo es tu cuerpo. No, I want to buy a body, quiero comprarme un auto. This limitation, esta limitación. This Paravairava living in bondage, in limitation, is unnatural. No es natural que Paravairava, que Dios viva en la limitación. You understand? So from where this bondage is coming? Where is bondage coming from? ¿De dónde viene esta esclavitud? From us too. Viene de nosotros. It's like these glasses are bondage. Estos anteojos son la esclavitud. So Shiva, Paravairava, put them on, yes, put them on. Paravairava se los puso. Put them on, put the glasses on. Se puso los anteojos. And now he cannot remove again. Ahora no se los puede sacar encima. It's like a joke, es una broma. Yes, it's a joke, but there is a lot of suffering, pero hay un montón de sufrimiento. Suffering you don't need, sufrimiento que no necesitan. So it's like you are living in a mansion. Imagine you are the owner of a mansion in Beverly Hills. Son dueños de una mansión ahí en California, en Beverly Hills, son dueños de una mansión en California. But you live in the basement. Pero ustedes viven en el sótano. So when someone visits you, cuando alguien los visita, they are expecting to see you there in the hall. Están esperando verlos en el hall. But no, you are in the basement there, hidden. Están ahí escondidos ahí en el sótano. With humidity, están con insectos ahí, con humedad. What are you doing? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Ya me entienden? So you have this universe that is your body. Tiene este universo que es su cuerpo.
What are you doing living in the basement? ¿Qué están haciendo ahí viviendo en el sótano? Oh, I have to earn money to buy food in the shop. Tengo que ganar dinero para comprar comida en el negocio, en la tienda. ¿Me entienden? Limitaciones. Some people are happy with it. Una gente está contento con eso. They are so used to be limited. Están acostumbrados a ser limitados. But wise people no, they want to scale. La gente sabe, no, se quiere escapar. They want to return to Godhead, to the deity. Ellos quieren regresar a la deidad. To Paravairava. And they are Paravairava. Ellos son Paravairava. So they try to return to their own essential nature. Tratan de regresar a su propia naturaleza esencial. So it's very strange this situation of human on this planet. Es rara la situación de los humanos en este planeta. They are living a false life, están viviendo una vida falsa, and they try to attain a real life by effort. Es muy extraño, están viviendo una vida falsa, pero mediante esfuerzo tratan de recuperar una vida verdadera. So it's like, okay, I try to be myself, trato de ser yo mismo. But to be myself, I have to make effort. Pero para ser yo mismo tengo que hacer esfuerzo. Es muy extraño esto. But works like this. It works like this. Funciona así. So we are identified with the false identity. Estamos identificados con una identidad falsa. Gabriel, for example. I'm not Gabriel. I'm Paravairava. Soy Paravairava, no soy Gabriel. We have to make a lot of effort to return to our true identity. Tenemos que hacer un montón de esfuerzos para regresar a nuestra identidad verdadera. Extraño eso. But well, the play is like this. El juego es así. It's a play, it's called evolution. Se le llama evolución, development, desarrollo. You don't evolve during life, you don't develop yourself. Si no te evolucionás durante la vida, si no te desarrollaste. If you die like this, si morís así, you are a fail. Sos un fracaso. From the cosmic viewpoint, desde el punto de vista cósmico. So this experiment failed. Falló el experimento. Even if you are surrounded by a big family, millions of dollars, aunque estés rodeado de una gran familia, millones de dólares, millions of degrees, awards, aunque te rodeen millones de títulos y premios y todo eso, no. You are fake, sos un fracaso. Why? Because we came here to get liberation. Vinimos acá para obtener liberación. What was philosophy created for? To explain the path to liberation. ¿Para qué se creó la filosofía? Se creó para explicar el camino hacia la liberación. To return to your own essential nature, para regresar a tu propia naturaleza esencial. Tenemos las filosofías. We cannot use common science. La ciencia común no la podemos estudiar. You cannot use physics to get liberation. No pueden usar la física para obtener liberación, o chemistry, o la química. No, es another field of science, es otro campo de la ciencia. Philosophy, la filosofía. Why is important to choose a concrete path for the spiritual evolution? ¿Por qué es importante elegir un camino concreto para la evolución espiritual? Because if you are all the time... It's like making a lot of digging wells. Es como cavar pozos. You dig a little shallow well, yes, and stop, and go to another place and dig again another shallow well and stop like this. You will have your life full of shallow wells. Así vas y cava un pocito. Después te parás, dejas eso y cava otro pocito, y cava otro pocito, y otro pocito. Lo que va a pasar al final es que va a tener una vida llena de pocitos. No, you have to dig deep into the earth. Tienes que cavar profundo en la tierra. That's why it's important to choose a concrete spiritual path. And don't leave. Don't give up. Y no lo dejes a ese camino espiritual. Tenés que elegir un camino concreto y no dejarlo. No darse por vencido. At least for a few years. Al menos por algunos años. Yes, not that, 1 month I no abandon the path. O un mes y ya lo abandono. No.
And I'm giving this path to people like a possibility. Le estoy dando a la gente este sendero como una posibilidad para Bhairava Yoga. I'm not saying that is the best path. No estoy diciendo que es el mejor sendero. It's the path I created mixing Trika Shaivism and Siddha Yoga Path. Es un sendero que creé mezclando la tradición de Shaivismo Trika y el sendero de Siddha Yoga. And I added something from my experience. Y agregué algunas cosas de mi propia experiencia. So, things that work, things that don't work. Cosas que funcionan, cosas que no funcionan. You understand me? Okay. Okay, no more questions for now. Okay. For today is enough. Om Namah Shivaya.